Déjenme contarles una historia. Muchos años atrás, a finales de 2013, una joven versión mía conoció el anime por primera vez. Aunque técnicamente Naruto había sido el primer anime que vi en japonés subtitulado, aún no era realmente consciente de todo lo que significaba el mundo que rodeaba la animación japonesa. Solo sabía que Naruto era de ese país y al haberse acabado los capítulos en latino, no tuve otra opción más que pasarme a la versión subtitulada, para lo cual por cierto ni siquiera utilicé una plataforma de anime de las típicas. La veía en un viejo sitio web llamado Shippuden TV, en donde también subían los capítulos de manga. Un tiempo después escuché de casualidad una conversación entre algunos amigos de esa época, en donde hablaban sobre el anime como un género de series que apenas estaban conociendo. Eso me llamó poderosamente la atención, y regresé a mi casa del colegio con la intención de probar alguno por mí mismo, para ver si podía engancharme, ya que en esa época estaba bastante corto de series que ver en mi tiempo libre. Recuerdo perfectamente que el primer sitio que visité fue JK Anime, que de hecho ha cambiado poco desde esa época. Al entrar vi una avalancha de opciones para probar y por eso decidí escoger simplemente las 3 portadas que más me gustasen e ir probando un capítulo para cada una. Creo que lo mencioné en algún video previo, pero la primera portada de esa lista fue la de Kaminomi, que justamente había sacado su episodio final ese día, y ante la inexperiencia de navegar en JK Anime terminé viendo los últimos 2 episodios de la serie. Recuerdo que me atrapó como no me había cautivado ninguna serie en mucho tiempo, pero sufrí una decepción muy grande. Todo era fingido. Por si no lo recuerdan, en esos últimos capítulos de Kaminomi es donde Keima le saca la diosa a Ayumi, y después de eso la escena deja entender que realmente no le gustaba y solo intentó conquistarla para que no destruyeran el cielo. Aunque me había gustado mucho, quedé con el sinsabor de que toda esa bella escena de boda era algo falso y no me vi el resto de capítulos hasta mucho después. Es ahí donde entra Oreimo. La segunda portada que escogí fue la de las ovas, que casualmente estaban entre las opciones más populares por haber salido hace muy poco tiempo. Las probabilidades de que le atinase 2 veces seguidas a 2 series que estuviesen hechas a mi medida eran muy bajas, pero aún así pasó. Aunque Kaminomi me mostró el potencial de las rom-com, fue Oreimo el que llevó ese potencial al siguiente nivel y el anime que me hizo entrar de lleno en todo este mundo. Por esa razón le tengo tanto cariño y siempre quise reivindicarla después de todo el odio que recibió. Hace un tiempo le hice una reseña a Sonobusuke Doll, la cual por cierto está muy cerca de su final en el manga, y me contuve con lo que quería decir por una razón: estaba reservándolo para este video. Cuando probé Sonobusuke Doll, llegué a la conclusión de que es exactamente la misma idea de Oreimo, pero peor ejecutada. Por eso es que dicha serie me enfadaba tanto. La estaban elogiando por hacer de manera mediocre las cosas que Oreimo había hecho bien 12 años antes, pero pocas personas fuera de Japón se lo reconocían. Oreimo salió en un momento clave para la historia del anime. Alrededor del año 2010 es cuando la comunidad otaku empezaba a ser vista de manera menos despectiva por el público en general, al menos en Japón. Faltarían 5 años para que esa tendencia se reflejara en Latinoamérica según mi experiencia personal, y es por eso que Oreimo es tan importante. Intentó crear una historia que tratase sobre cómo personajes que hasta cierto punto se sienten reales por algunas características que presentan, tienen una vida inmersa en el mundo otaku sin dejar de lado el papel que cumplen en la vida real y cómo esa afición puede ser el punto de partida para crear relaciones transparentes y duraderas. Siguiendo la idea de que existe una gran diferencia en la calidad de Sonobusuke Doll y Oreimo, voy a poner un ejemplo de la construcción de dichas relaciones. Cuando Kyosuke descubre el fanatismo de Kirino por el anime y los eroges, no lo acepta de inmediato. Hay un choque entre lo que tanto Kyosuke como la sociedad consideraba normal en esa época, y lo que su hermana de la nada le mostraba. Además, ese choque se ve delineado por las intenciones de Kyosuke de bajar las tensiones de la Guerra Fría que vivía todos los días con Kirino, pero al mismo tiempo en un inicio se ve reacio de interrumpir su filosofía de vivir una vida tranquila y aburrida, pues ciertamente hasta ese punto la frialdad entre ambos no había parado de crecer.
por lo cual quizá no valdría la pena hacer todo ese esfuerzo. Toda esta tormenta de sentimientos se ve extremadamente simplificada y puesta en un escenario más conveniente en Xenobisquedol. En ese caso, Gojo solo tuvo una opinión en contra de sus gustos de una niña que apenas conocía hace muchos años en el pasado, y de casualidad se encontró con una chica casi perfecta en belleza y actitud, que no solo comparte sus gustos, sino que también es extremadamente proactiva para buscar entablar una amistad con él, que en menos de 7 episodios pasa a un enamoramiento muy poco justificado. Pero como el video es sobre Oreimo, hasta aquí dejaré las comparaciones para que vean más o menos hacia dónde iba mi punto en el video de Xenobisquedol. Si avanzamos un poco más en la historia, nos daremos cuenta de que es increíble tanto la presentación como el papel que juegan otros dos personajes, además de los protagonistas, Saori y Kuroneko. Saori gracias a su pasado, ya que representa una verdad ineludible sobre la separación de viejos amigos del pasado, a la par de cómo salir adelante cuando el factor que te sacó de tu depresión inicial no se encuentra más a tu lado. Y Ruri porque al tener la personalidad más ácida en toda la serie, pero también uno de los corazones más puros, se siente como un personaje único que cada vez que sale transmite al público una sensación de empatía muy grande. Además de eso, los rasgos que vemos exagerados en Kuroneko, Saori y Kirino los he encontrado en personas dentro del fandom. El deseo de ser otaku de closet, el elitismo basado en el tipo de anime que veas, una segunda personalidad exagerada y el refugio que representó para ti una serie en especial. Es impresionante cómo todos estos elementos se desenvuelven tan bien a lo largo de la historia y son coherentes hasta el final. Otro factor que me encanta de Oreimo es la imprevisibilidad de los eventos. Muestra el punto de intersección perfecto entre la secuencialidad y la sorpresa. Existen algunas series que indudablemente viven de los cliffhanger o los plot twists constantes. Nisekoi es un ejemplo perfecto de eso, y aunque es un buen anime, termina agotando la paciencia del espectador mientras destruye constantemente el desarrollo que parecía plantearse hasta ese momento. Todo para meter a una nueva amiga de la infancia que impida que el misterio se resuelva. Por otro lado, existen series que al tener un camino tan predeterminado no dejan espacio a la imaginación, por lo que eventos que deberían ser importantes solo te dejan con la sensación de es lo que tenía que pasar. Y más o menos esa es mi impresión de romcoms como Nagatoro. Si nos vamos a cualquiera de los dos extremos, terminamos limitando la calidad de la historia, por lo que en mi opinión las mejores comedias románticas son las que encuentran un punto medio entre ambos mundos. Oreimo en esa línea maneja unos tiempos sencillamente perfectos. La relación de Kyosuke y Kirino se vuelve poco a poco más cercana mientras se va tornando romántica, pero en el camino existen muchos giros que los alejan temporalmente. Sin embargo, no sientes que es algo puesto sencillamente para sorprenderte, pero que retrasará el resultado final. Quizá los dos momentos más representativos de esta brillante escritura sean el viaje de Kirino a Estados Unidos y la victoria temporal de Kuroneko. En el primer caso, con Kirino fuera del país, Kyosuke tiene tiempo para reflexionar en solitario, incluso pudo volver a su vida normal si hubiese querido, pero escogió meterse más en el universo otaku por sí mismo, ayudando a Ruri y conociendo a los chicos del club de videojuegos. Sin embargo, durante ese tiempo nunca dejó de extrañarla o de quererla, demostrando al público que para ese momento Kirino no lo obligaba a nada que él no estuviese dispuesto a hacer por sí mismo. En el segundo caso se utiliza un recurso que he visto contadísimas veces en comedias románticas, relaciones temporales, el cual es un recurso tan bueno y tan poco utilizado que debería ser un crimen que esto siga siendo así. Normalmente, no sé si por cobardía o inexperiencia, los autores no se animan a escribir una relación formalizada entre dos de sus personajes que no suceda al principio o al final, y que ésta sea para siempre, pues marca el tipo de obra que van a escribir. Mostrar eventos de un romance en pareja como en Tonikaku Kawaii o una guerra de ships que al tener que mantener el suspenso solo termina unos pocos capítulos antes del final, como Gotobun. Quizá el periodo de pareja de Kyosuke y Kuroneko fue breve, pero indudablemente no fue superficial, ya que marcó los principios y decisiones que seguiría nuestro protagonista hasta el final, mientras que para Kuroneko fue una experiencia para intentar encontrar el camino hacia su mundo ideal. Estoy consciente de que la victoria de Kirino es extremadamente impopular al día de hoy, sin embargo, ese hecho no convierte a Oreimo en una mala obra. Todas las pistas y eventos previos conducían a ese final y a esa ganadora.
Incluso podría decir que en el mismo título de la obra se veía venir el resultado final, pero entiendo que muchos vieron Oreimo con la idea de que fuese parecida a Oni Ai, la cual no termina explícitamente a diferencia de Oreimo, por lo que puedo entender su postura. No obstante, sí soy firme en defender que las únicas dos razones por las que molesta tanto son porque Kuroneko es extremadamente querida, como ya mencioné hace unos minutos, y porque Kirino es una tsundere. Las tsunderes son el dere menos aceptado dentro de la comunidad, solo son populares si se parecen por ejemplo a Karane de Cien Kanojo, chicas más bien tímidas que niegan su gusto por el protagonista de manera que se ven explícitamente avergonzadas y no tanto molestas. Dicha razón es la misma por la que personajes como Luis Lacero, Taiga o más recientemente Nino, hasta antes de su corte de pelo, no tuvieron la misma aceptación que el resto de heroínas en sus series. La principal razón por la que tardé tanto en hablar de mi anime favorito fue porque quería leer completamente el material original y que no hubiese nadie que pusiese en los comentarios "pero no has leído las novelas, no puedes opinar". Obviamente sé que cada formato puede ser analizado por separado, pero independientemente de eso, yo también tenía muchas ganas de leer qué eventos no fueron adaptados al anime y si hubiesen sido relevantes para cambiar mi opinión sobre Oreimo. Lo primero que quiero resaltar es todo lo bueno que hizo únicamente el anime, y por lo cual vale la pena no quedarse solo en los libros. En primer lugar, la dirección de AEC acertó completamente en hacer que el último episodio de la primera temporada tuviese dos finales diferentes, dependiendo de la decisión que tomase Kyosuke sobre la caja. Es la idea perfecta para trasladar un elemento principal de los eroge, que es uno de los temas principales de la novela, a la animación. Asimismo fueron bastante atrevidos al planificar las ovas de True Root para completar la historia, pues una inversión de 16 capítulos empezaba a ser bastante rara en la industria, que desde mediados de los 2000 hasta la actualidad, un estudio solo se arriesga con más de 12 capítulos cuando considera que una apuesta vale mucho la pena. Curiosamente, A1 Pictures decidió tomar el mismo formato para la segunda temporada, y el único problema es que al ser 7 libros y no 5 tuvo muchos más cortes. Quizá lo único que se le podría criticar a A1 es que hizo un capítulo 100% original en lugar de adaptar alguno de los arcos omitidos, pero yo sinceramente no me quejo tanto. Fue un episodio divertido y las cosas que me hubiese gustado ver animadas no entrarían en solo 24 minutos. Por cierto, para ambas temporadas hay unos cortos llamados Oreimo Specials, muy buenos, que consisten en los personajes comentando cada capítulo e incluso soltando datitos de la novela que no se adaptaron. Ahora, hablando de Oreimo como novela, sí tengo algunos puntos a resaltar. En primer lugar, volviendo a los cortos, en el capítulo 5 hace su aparición Sakura Yakimi, que es muy protagonista en el volumen 11 de la novela y cuya participación tuvo que ser cortada por completo o traería varios problemas. Creo que su omisión es el problema más grande que encuentro, aunque el flashback del pasado de Kirino sí aclara muchas cosas y además las expande con respecto a la novela, termina siendo insuficiente ya que solo vemos un resumen de lo que realmente sucedió. Igual creo que tomaron la decisión correcta si es que iban a omitir de todos modos lo de Sakurai, e incluso dieron motivos para que los lectores se fijen en la adaptación. Pero sorprendentemente no es como si la novela hubiese hecho todo bien tampoco. La conclusión de ese arco es extremadamente conveniente, donde la chica pasa años enamorada sin ver a Kyosuke y este último la encuentra por un gacha que en condiciones normales no duraría más de 4 años activo y muchísimo menos en 2012. Hay otras tramas cortadas como la de Sayaka, quien aparece brevemente en el capítulo 12, de la cual tengo similar opinión. Lo único que creo es un poco superior en las novelas es la trama de Maizora y el papel que juega todo el grupo de Saori para solucionarlo. El anime no lo hizo mal, pero se sintió demasiado apresurado y siento que en la novela transmitió un mensaje diferente. Finalmente tengo que decir que no sé si sea la traducción a la narrativa de las novelas ligeras, pero el anime consiguió que los diálogos se sintiesen mucho más orgánicos acorde a la situación. Rebajó los momentos donde Kyosuke se siente genérico, como cuando habla de su hermana como si fuera su waifu y tuviera 13 años, o cuando Ayase se vuelve redundante con sus diálogos. Además agrega detalles audiovisuales que enriquecen enormemente la escena. Solo pondré de ejemplo cuando expone a Sena como una Fukoshi y no diré más. Por último, y quizá esto es impresión mía únicamente, los eroges de Imoutos en el anime no te los avientan a la cara como en la novela. Hay muchas escenas donde Mikagami, Kirino, Akimi e incluso Makabe sacan a colación el tema con muchos detalles que no vienen mucho al caso, considerando la situación en la que lo dicen.
Espero que les haya gustado mucho esta revisión al que es mi anime favorito. No voy a obligarles a que les termine gustando, pero tengan en consideración los puntos que destaqué como positivos de Oreimo y compárenlos con los de algunas romcom de la actualidad como Nagatoro, Kano Kano, Fufuiyo, Sonobusuke Doll e incluso Makeine, que es de las mejores. Es innegable llegar a la conclusión de que en el pasado hubieron historias que llegaron a explotar el máximo potencial de ciertas ideas y es injusto que sean olvidadas o se queden con mala fama solo porque no ganó la waifu más popular y muchos fans nuevos no se animen a probarla. Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo si veían anime por el año 2013 o 2014, tienen su propia historia para contar y un anime antiguo que compartir. Por eso los animo a ponerlos en los comentarios, que estaría encantado de leerlos. Con mucho gusto de haber vuelto, nos veremos hasta la próxima.